Bueno, Jiménez, Nina, nosotros hablamos de lo que ocurrió en Hungría y que debe servirnos de Ejemplo. y de guía, de referente Motivación. y de materia de análisis y de estudio a todas las fuerzas que alberzamos el sistema podrido que está en este país. Esa epopeya, diríamos, que ocurrió en Hungría nos debería servir Ejemplo. de ejemplo y de guía, de motivación. referente, de motivación para ver, porque es muy diferente el hablar al hacer. En Hungría ocurrió lo que nosotros estamos diciendo hace par de años, 2 o 3 años aquí, que va a ocurrir aquí. Yo estoy absolutamente convencido de que va a ocurrir. Ahora, hablamos de ese proceso en el bloque anterior, pero eso tiene una historia detrás. No fue que el tipo presentó una propuesta política y colorín colorado, el cuento se ha terminado, presidente de Hubo un trabajo de campo, claro. Hubo un trabajo territorial, hubo la construcción de una historia, de una narrativa, de un trabajo político incansable, de una organización territorial y una organización electoral que fue la que permitió que la voluntad de las mayorías en Hungría se reflejara en un resultado electoral. Porque decía Lenin que no es un referente que yo admire en política, pero hay que reconocer que Lenin es un tipo muy pragmático en el análisis político. Y él decía que las elecciones no las ganan los que votan, las ganan los que cuentan los votos. Ahora bien, esa es la parte bonita de la ecuación. Una propuesta política, una narrativa, se construye una historia épica, motivacional, poderosa, potente, en torno a un individuo que encarna ese sueño aspiracional de esa sociedad. Esa es la acción política de parte de Peter Magyar y su partido. Ahora, en política, como en todo en la vida, se da la tercera ley de Newton, ¿eh? Toda acción que tú haces Tiene una reacción. genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Y en Hungría, otro ejemplo que nos sirve a nosotros, a pesar de ser un país europeo que está por allá, es calqueado, es un calqueo de la realidad que tenemos aquí en República Dominicana. ¿Qué pasó cuando el muchacho, un hombre de 45 años, un hombre joven, cuando comenzó ese muchacho a cuajar sus planteamientos, sus ideas, sus propuestas, cuando comienzan a cuajar en el seno de la sociedad húngara, vino la reacción a esa acción que él estaba construyendo? Claro, los ataques Pero, oye, los ataques fueron de manual. de manual. El sistema tiene el mismo sistema operandi. Igualito. Igual no falla. Parecería un manual universal. Sí, pero yo ahí en ese caso veo que se combinan tres factores, que es imposible que ningún pueblo se quede indiferente ante una situación como esa. Por ejemplo, un alto nivel de corrupción, un estado de derecho que cada día se empeora. Ningún ciudadano, cuando ve que sus derechos son violentados, se va a quedar indiferente ante situaciones como esa. Pero Orbán tenía 16 años corrido. El mismo tipo en el poder, bajo esos esquemas. Eso es otra enseñanza para nosotros los dominicanos. Porque ¿qué nos dice? Que los pueblos aguantan. Es como el elástico. Hasta que le tocan el bolsillo. Y tú ala el elástico. Pero Sí. llegó un momento. Entonces, vinieron los ataques contra el candidato que comenzaba a instalarse como una amenaza. Esperanza. Y miren, jóvenes, los dominicanos tenemos que entender algo, y los hombres y mujeres del MRD, de forma particular, debemos entender una serie de cosas. Una de esas cosas es que nunca podemos subestimar la capacidad de las élites para identificar cuando hay una amenaza real y cuando es ruido, cháchara y digamos que absurdos políticos. Entonces, cuando este muchacho, este candidato, se instala, comienza a instalarse, comienza a perfilarse, no como una amenaza todavía, pero sí como una posibilidad concreta, pues ahí se desatan, Nina, Los demonios. los demonios de acuerdo al manual. ¿Y con qué se desatan los demonios? Con un video donde supuestamente él está sosteniendo relaciones sexuales Con una menor.
Supuestamente. Oye, una relación Extramarital. extramarital. Algunos insinuaron que la susodicha era menor. Pero cuando digo algunos insinuaron, te estoy diciendo la vocería de estructuras políticas y del poder en Hungría. Y otros, además de insinuar eso, mostraban que el video grabado en una habitación donde él sostuvo una relación claramente sexual, según la narrativa que le armaron. Hubo una parte de ese componente de los medios de comunicación que también plantearon y decían que en el video se podía observar que en una mesita de noche de esa cama había lo que ellos claramente indicaban que eran estupefacientes inhalables. Pero para matarlo políticamente de todas las formas. Oye, todos los delitos juntos ahí. Pero ¿y tú eres que la mafia? No, ese sistema cuando... La mafia del poder juegan con ética. Cuando ese sistema te identifica, te va a entrar, mira, con todo. Así con es. todo. Con todo. Entonces, ¿qué resulta? Mire qué proceso más aleccionador. Le arma una campaña sucia, eso comienza a correr en redes, en medios tradicionales, televisión, radio, porque Orbán y sus socios empresariales controlaban prácticamente todo el espectro de radio y televisión del país. Y se monta esa campaña, y el tipo es un bandido, y nada, la cocaína, y tiene, en el mejor de los casos, tenía relación extramarital. Pero además comienzan a decir que con su esposa, oigan bien, porque yo creo que ese es el déjà vu de nosotros los dominicanos. Hungría podemos verlo como el déjà vu. La expresión francesa déjà vu, que es la experiencia de lo ya vivido. Ya vivido. Cuando tú ves algo y dices, pero que yo estuve aquí, yo siento que ya esto lo viví. Pero esto es lo que estamos viendo. Así es. O sea, lo de Hungría es un déjà vu para nosotros. Entonces comienzan a atacar. Dice que él tenía una relación con su esposa, una relación violenta, que la maltrataba, que la golpeaba, que no se ocupaba de sus hijos, que no hablaba con sus hijos. O sea, el monstruo, el mismo manual, el cobrador 2.0 versión húngara. Y digo la versión húngara del cobrador porque a él le pasó un año después, más o menos, un año y medio después de esa receta habérsela aplicado a él. Y miren cuando Dios toca el corazón de un pueblo y mueve en el corazón de ese pueblo el amor por su país, y ese amor lo lleva a ese pueblo a la determinación de hacer, de unirse, contribuir, y de luchar, y entre todo contribuir a eso. Oye bien, el alma de esa campaña masiva, bestial, demoledora, brutal, infame, pero con todo. Pero encima de eso, oigan bien, encima de eso, él recibe el apoyo de Vladimir Putin, porque él es un hombre muy cercano y muy amigo de Putin. Oigan bien, pero ese es el tipo. Hungría es el país que es miembro de la Unión Europea y tiene frenado, le tiene un veto a un desembolso de 90.000 millones de dólares para Ucrania, que Ucrania lo necesita desesperadamente para comprar los armamentos y suministros y pagar los soldados que están peleando contra Rusia. Oiga cómo se da el juego, Entonces Putin dice, yo necesito que te gane. Hay que mantenerlo ahí. Porque con Orbán en Hungría, el veto a la ayuda de la Unión Europea, se mantiene, que es debido a muerte para Ucrania, el veto se mantiene. Pero Orbán, hay que reconocerlo, hay que decir las cosas como son. Orbán mantuvo una política antimigratoria, antiinmigrante, antiilegales, que yo respaldo y que me identifico plenamente. Hay que reconocerle eso al tipo. No, claro. Que hoy el primer ministro electo, Peter Mayer, dice que la va a mantener esa política de control migratorio y que la va a acentuar, la va a fortalecer. Porque la campaña, parte de la campaña sucia es, nosotros protegemos nuestra frontera, pero él quiere abrirla a que venga la inmigración sin control. O sea,
La campaña sucia que le hicieron a él, nosotros deberíamos analizarle. Yo le voy a pedir a don Melvin que la incluya en los cursos de formación política que se están dando en el MRD. Que la incluya porque, vuelvo y repito, es el déjà vu. Pero vamos a un corte comercial en breve y vamos a seguir hablando de lo que pudiéramos decir, Johnny, las tribulaciones de este hombre. Porque tú te imaginas enfrentar un sistema político, empresarial y comunicacional. E internacional. Todo. Pero además, eso es internamente, exacto, lo que tú dices, además internacional. O sea, no solo en el país, dentro del país, sino que fuera del país. Orbán tenía un respaldo De Donald del Trump. cual vamos a hablar en el siguiente segmento. Con el propósito esencial, jóvenes, de que los dominicanos sepan y entiendan y vean un caso concreto, donde con todo en contra, Que nada es imposible, doctor. pero sin... Oye, tenía todo en contra. Cuando un pero pueblo no se tenía empodera, Dios, ni tenía pueblo. cuando un pueblo se empodera, no vale el dinero, no vale la influencia política extranjera que Ni hagan campaña sucia, ni vallas, ni letreros, ni anuncios. Lo único que tenemos que es tener un partido fortalecido, gente que ame su país y que respete la democracia y que no se venda, porque habrá muchas ofertas y muchas decisiones de los políticos contrarios para que uno no llegue. Aquí vamos a hacer un Hungría 2.0. Amén. Y si no si eso no ocurre, yo estoy convencido que va a ocurrir, pero si Sí, no sí. ocurre, lo que va a pasar es un Nepal 2.0. Pero eso lo hablamos en el siguiente Correcto. segmento.